Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema del mensaje que traigo para hoy lo he titulado Poder Sanador de Cristo. La sanidad ocupa un lugar central en el ministerio de Jesús. Jesús responde a los enviados de Juan el Bautista con la apelación a su propia experiencia en cuanto a sanidades y milagros. Lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos del 4 al 6. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En casi todos los textos de los evangelios sinópticos, o sea, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde se resume el ministerio de Jesús, la sanidad figura como una de las actividades que califican su ministerio. Antes de su relato del Sermón del Monte, Mateo establece un marco de referencia en cuanto al ministerio de Jesús, cuando da la noticia de que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta misma clase de declaración en cuanto al ministerio de Jesús se repite con bastante frecuencia en dichos evangelios. Por su predicación, por su manera de vivir solidariamente con los pobres de la tierra y por sus sanidades y liberaciones de espíritus inmundos, Jesús manifestó el hecho que el reino de Dios había llegado. La palabra del Señor había sido profetizada por medio de los profetas precisamente, profetizando sobre un siervo ungido del Señor que predicaría buenas nuevas a los pobres, sanaría a los quebrantados de corazón y liberaría a los cautivos de sus ataduras. Este hecho sigue haciéndolo hoy. En Lucas vemos también que Jesús hizo suya esta promesa y así anunció que en su propia persona el reino de Dios había llegado. Con su dominio sobre las enfermedades y sobre los demonios, Jesús inicia el reino de Dios y lo encarna en la tierra. En Mateo capítulo 12, verso 28, tenemos un ejemplo cuando Jesús contesta a los religiosos de su época. Dice así: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. A través de las sanidades, Jesús evidenciaba el poder y la compasión de Dios para liberar a las personas de toda clase de mal. El ministerio sanador de la Iglesia está fundamentado sobre la comisión apostólica, o sea, sobre el encargo dado a los discípulos durante la vida y ministerio de Jesús. Dicen los evangelios que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y también les dijo que predicaran que el reino de Dios se había acercado, que sanaran enfermos, limpiaran leprosos, que resucitaran muertos y que echaran fuera demonios. Es obvio entonces que las sanidades son parte integral de la evangelización de hoy en día. Vemos el mismo principio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas toma el cuidado de narrar las muchas sanidades hechas por Dios usando a sus siervos. Tales acciones dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús y del hecho de que en ningún otro hay salvación. En griego es la palabra sotería, que significa al mismo tiempo salvación y sanidad. Y luego añade: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ser sanados. En griego es la palabra sotenai, que significa salvos y sanados. El don de sanidad, al inicio y al final de su discurso sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, Pablo menciona los dones de sanidades. Esta es la única mención explícita del don de sanidades en el Nuevo Testamento, y ambos términos, don y sanidad, aparecen en plural. Esta frase, juntamente con la expresión afín, milagros, se da en plural para dar a entender un sentido de abundancia y de variedad en los dones que se desprenden de la fe. Los dones de milagros y sanidades se destacan por su poder simbólico que evidencia la acción de Dios para liberar de la esclavitud del mal y de los resultados del pecado en todos los niveles de la vida. En Santiago capítulo 5 se describe una función establecida en la comunidad, o sea, en la Iglesia,
en la cual un enfermo debe llamar a los ancianos, a los pastores, ancianos y pastores es lo mismo, para orar y para ungir con aceite en el nombre del Señor. Este es el orden de Dios, no hay otro orden. La oración entonces de fe sana y salva al enfermo, y el Señor le levanta, y si hubiere cometido pecados, le son perdonados. En este pasaje no se habla explícitamente de un don de sanidades, sino de un poder sanador dentro de la Iglesia por medio de la fe, expresado a través de sus ministros, de sus ministerios. A la luz del concepto de sanidad en el Nuevo Testamento, podemos llegar a 4 conclusiones. La primera es que la predicación del Evangelio es suficiente en sí para efectuar sanidad tanto física como espiritual. En segundo lugar, los que son enviados a proclamar el Evangelio frecuentemente son dotados de poder sanador con el objetivo de llevar a las personas a la salvación. Y en tercer lugar, Dios obra sanidades a través del ministerio de los ancianos, de los pastores y demás ministerios y de la oración de fe. Finalmente existe un don específico que hace posible la sanidad dentro y fuera de la Iglesia, que vive en la fe y en la obediencia a Dios completa, como testimonio al poder del ministerio sanador de Cristo y de su resurrección, y que obra también en la sanidad espiritual de las consecuencias mortales del pecado individual y el pecado colectivo de la Iglesia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.